Bienvenido a una introducción al curso de preálgebra de aritmética abierta, ofrecido gratuitamente por Phoenix College como parte del Festival of Science Tech 2013. Mi nombre es James Sousa. Soy instructor de matemáticas en Phoenix College. Por un poco de experiencia, he estado creando videos tutoriales de matemáticas publicados en YouTube durante más de 2 años, aunque no fue hasta hace poco que he podido combinar libros electrónicos gratuitos, y un programa gratuito de evaluación en línea para crear cursos completos en línea. Y el curso de preálgebra aritmética presentado cubre los siguientes temas. Vamos a echar un vistazo al curso. Aquí es donde se encuentran todos los materiales del curso. Entonces, una vez registrado, aquí es donde iniciaríamos sesión. Queremos seleccionar esta tercera opción, forzar las matemáticas basadas en imágenes y luego haga clic en iniciar sesión. Nuevamente, una vez registrado, solo habrá un curso aquí a la izquierda, 2013 Open Arithmetic Prealgebra. Entonces, si hago clic en este enlace, esta es la página de inicio del curso. Observe que este primer enlace aquí es para anuncios. Este primer anuncio contiene información importante sobre el curso, incluido este video de bienvenida, ingresando respuestas y una forma de descargar o comprar el libro de texto. Echemos un vistazo a cómo se organizan los materiales del curso. Es muy similar a un libro de texto, pero en lugar de capítulos tenemos módulos. Entonces hay 7 módulos para este curso. Vayamos y entremos al módulo 2. Todos los módulos están organizados de la misma manera, cada módulo contiene varias secciones. Después de las secciones tenemos una prueba de práctica opcional y luego una prueba de módulo. Dentro de cada sección, hay 3 subsecciones. Entonces, si hago clic en la sección 2.1, tenemos un enlace de libro de texto, enlace de video y luego un enlace de tarea. Y nuevamente cada sección tiene estos 3 mismos enlaces. Entonces, si hago clic en el enlace del libro de texto, esto muestra el libro de texto que es un archivo PDF, por lo que puede guardarse o imprimirse. A continuación están los videos, y hay 2 tipos de videos. Hay lecciones en video y ejemplos en video. Nuevamente, todos están alojados en YouTube. Vamos a echar un vistazo a esa video lección. Bienvenido a una introducción a los enteros. El objetivo de este video es definir el conjunto de enteros, comparar enteros utilizando símbolos de desigualdad, definir el valor absoluto de un entero, y luego determina lo contrario de un número entero. Los enteros son los números. Estas lecciones están diseñadas para que pueda tomar notas de las diapositivas en su cuaderno de matemáticas, y el cuaderno de matemáticas es un componente importante para tener éxito en el curso. Entonces, después de ver la lección en video, también puede ver los videos de ejemplo de apoyo si lo desea. Echemos un vistazo a uno de estos. Estos tienen fondo de papel cuadriculado. Para ordenar estos enteros de menor a mayor, avanzaremos y los trazaremos en la recta numérica, y eso los ordenará automáticamente de menor a mayor porque los números más pequeños aparecen a la izquierda. Entonces, después de leer el libro de texto y viendo los videos, deberías estar listo para la tarea. Echemos un vistazo a la tarea. Aquí se nos pide que comparemos -20 y -9. Usando símbolos de desigualdad. Dentro de una pregunta de tarea si necesita ayuda adicional, la mayoría de las preguntas tienen este ejemplo de trabajo o enlace de video que abre otro video que funciona con un problema similar para ayudarlo a resolver el problema dado. ¿Desea comparar los enteros utilizando el símbolo mayor que, menor o igual? También hay una opción aquí para publicar esta pregunta en un foro. Esto le permitirá obtener ayuda de otros estudiantes en la clase, y también monitorearé este foro. Este foro se llama #mathLaunch. Entonces, si hago clic en este enlace, toma esta pregunta de tarea como vemos aquí, y publica en el salón de matemáticas. Pero es importante que también haga una pregunta específica para que alguien pueda ayudarlo. Como tercera opción de ayuda, puede hacer clic en este enlace de salto para responder que le dará la respuesta a esta pregunta específica. Pero para obtener crédito por la pregunta, tendrías que trabajar una pregunta similar, lo que significa que los números cambiarían. Entonces, la forma en que se configura la tarea, hay intentos ilimitados para cada pregunta, pero si se pierde la pregunta 2 veces, para obtener crédito tendrá que resolver un problema similar, no es exactamente el mismo problema. De nuevo, cada sección se configura de la misma manera. Tenemos el libro de texto, los videos y el enlace de tarea. Volvamos a la página de inicio. También puedes acceder al #mathLaunch de los foros de discusión.
donde puede hacer clic en Nuevo hilo, y luego publicar cualquier otra pregunta o comentario que tenga sobre el curso. Para verificar su progreso en cualquier momento, desde la página de inicio puede hacer clic en el libro de calificaciones en línea aquí, y le dará calificaciones específicas para cada tarea y, en la parte inferior, le dará una puntuación general en el curso. Debido a que este curso es un curso abierto, no hay fechas de vencimiento que normalmente se mostrarían en el calendario desde este enlace de calendario aquí. Espero que hayas encontrado útil esta introducción. Antes de mostrarle cómo registrarse para el curso, quiero mencionar una cosa más. Si está interesado en obtener ayuda en otros cursos que no sean aritmética o preálgebra, tengo videos que van desde Calc 3, y más allá del cual puedes acceder de varias maneras. Una forma es a través de mi canal de YouTube, que es Bucleo1. Dado aquí en la parte inferior también. O si visita matispower4u.com, haga clic en la pestaña del curso que se encuentra arriba y luego desplácese por la biblioteca. Y la tercera opción es ir al blog de Matispower4u. Nuevamente la dirección se proporciona a continuación, donde puede buscar por tema utilizando esta ventana aquí para obtener instrucciones de registro para el curso de aritmética y preálgebra. Visite Matispower4u para descargar la información de registro. Espero que encuentres útiles estos recursos.